Buenos días, ya casi buenas tardes. Un gusto estar con la comunidad universitaria. Agradezco a la UNAM, a todos los espacios de antropología de esta universidad por la invitación a compartir. Realmente yo traía una ponencia, sí, de derechos humanos, pero en otra línea, en el sentido de hacer una narrativa histórica, jurídica y de contenido sobre lo que son los derechos de los pueblos originarios. Pero voy a variar un poco lo que traía preparado y más bien voy a comentar las exposiciones. Los derechos humanos tienen un conjunto de características y de principios y de contenidos. El problema no está ni en las características, ni en los principios, ni en los contenidos de los derechos humanos. El problema a nivel global está en que esas características, esos principios y esos contenidos no se cumplen, no se implementan. Pero si nosotros hacemos un análisis de estas tres categorías que yo estoy diciendo, características, principios y contenidos de los derechos humanos, realmente se ajustan a la justicia social, a la democracia, al desarrollo, a la libertad. Veamos cuáles son esas características. Los derechos humanos son universales. Eso significa que los derechos humanos no son patrimonio de un grupo, de un segmento, de una clase social. Los derechos humanos son para todas las personas, para todas las colectividades, para todos los pueblos, sin distingo de ninguna especie. Es decir, los derechos humanos son para las personas que habitan en las Américas, los derechos humanos son para las personas que habitan en Europa, en África, en todos los continentes. Los derechos humanos son para hombres, son para mujeres, son para personas con discapacidad, son para los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores. Los derechos humanos son para las personas independientemente de su pertenencia étnica. Entonces, esa característica de universalidad trastoca, cuestiona el hecho de que ciertos grupos puedan tener acceso a la educación y otros no. Que ciertos grupos puedan tener altos ingresos y otros no. Que ciertos grupos puedan tener la concentración de la propiedad y otros no. Entonces, el problema no está en esa característica, sino que esa característica no se hace realidad a través de las relaciones internacionales entre los estados, a través de las políticas económicas, a través de las políticas sociales. Otra característica de los derechos humanos es que estos son indivisibles y no son jerarquizables. Es decir, todos los derechos humanos son importantes y todos los derechos humanos están interrelacionados y forman un todo. Entonces no se puede hablar que ciertos derechos valen más que otros derechos o ciertos derechos están en la cúspide y otros derechos están en la base. Es decir, los derechos políticos no son más importantes que los derechos económicos. Los derechos económicos no son más importantes que los derechos sociales. Los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales, todos los derechos humanos están interrelacionados. Entonces no deben de verse de forma jerarquizable, sino como un sistema, los derechos humanos como un sistema. Si una persona accede al derecho a la educación, si a una persona o a un grupo o a un pueblo se le respete el derecho a la educación, el ejercicio del derecho a la educación le va a permitir ejercer el derecho al empleo, porque en la medida en que se tiene mayor nivel educativo, se tiene mayores posibilidades de obtener un espacio laboral. Y el derecho a tener ingresos. Y si tenés ingresos, tenés más posibilidades de disfrutar del derecho a la salud.
Y si tenés un nivel de educación, tenés más posibilidades de ejercer poder, porque el poder tiene que ver con el acceso a la información. Entonces, todos los derechos están interconectados. Entonces, eso que enseñaron algunos doctrinarios, derechos humanos de primera generación, derechos humanos de primera generación, los derechos civiles y políticos, la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la libertad, la igualdad, el derecho a elegir y ser electo, los derechos individuales, los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación, los derechos económicos y sociales, la Revolución Soviética, la Revolución Mexicana, el derecho a la tierra, el derecho al trabajo, el derecho a una jornada laboral que no sobrepase las 8 horas, el derecho a la seguridad social. Los derechos humanos de tercera generación, derechos de grupos, derechos de la niñez, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de los pueblos afrodescendientes. Entonces, no es que los derechos civiles y políticos sean más importantes que los económicos y sociales y culturales o que los derechos de las colectividades. El derecho a la paz, el derecho al desarrollo, derechos de las colectividades. Se mencionan o se clasifican por generaciones, no por la importancia, sino por el momento histórico en que fueron reconocidos, pero hay que verlos de forma interdependiente. Los derechos humanos son progresivos y evolutivos, es decir, los derechos humanos no concluyen su construcción, los derechos humanos no son una lista cerrada, no son una lista cerrada, los derechos humanos se van reconociendo en la medida en que la humanidad lucha por esos derechos. Y entonces ahí tenemos las corrientes. La corriente ius naturalista es la corriente que dice nacemos con los derechos. Ius, derecho, derecho natural. Nacemos con un derecho debajo del brazo, algo así. Esa es la corriente ius naturalista. La corriente positivista, que fue explicada por mis compañeros, es la corriente que dice, para que tengas un derecho, ese derecho tiene que estar plasmado en una ley, tiene que estar reconocido en una ley. Ese es el derecho positivista, esa es la corriente positivista. Y la corriente de la construcción sociohistórica, que es en la que yo me inscribo principalmente, es que los derechos se reconocen y los derechos se aplican, se implementan, se restituyen en la medida en que los pueblos toman conciencia de esos derechos. Es decir, que los derechos son el resultado de luchas sociales, de luchas económicas, de grandes movilizaciones de la humanidad. Entonces los derechos son progresivos y evolutivos, es decir, cada vez vamos reconociendo más derechos. Y si hacemos un recuento de los últimos 80 años, hay una gran cantidad de derechos que hace 8 décadas no estaban reconocidos. Por ejemplo, los derechos de la niñez y la adolescencia se reconocieron por primera vez en la historia de la humanidad en 1989, con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Vamos a celebrar ahorita el 20 de noviembre, que hace, ¿cuánto? Hace 30 años, hace 40 años. Hace 30 años, 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Hace 30 años. Antes de eso, los niños no eran reconocidos como personas, no eran reconocidos como sujetos sociales. 9 años después, con el Código de la Niñez y la Adolescencia de 1998. Entonces, se reconocen los derechos de la niñez. Los derechos de las personas con discapacidad es algo reciente.
Reciente. 2008, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese es el nombre, personas con discapacidad, porque hay todo un debate. Si personas con necesidades especiales, personas con capacidades diferentes, etc. Las personas con discapacidad exigieron que se les llame personas con discapacidad, porque no todos tenemos una discapacidad. Entonces, que los no videntes, que los no oyentes, que las personas con discapacidades sensoriales, que las personas con discapacidades psicosociales son seres humanos y titulares plenos de derechos, es algo reciente, es del 2008. Y tenemos una ley de derechos de las personas con discapacidad reciente, del año 2011. 2011, en Nicaragua. ¿Cuántos años? 8 años. 8 años apenas que a nivel nacional reconocemos que las personas con discapacidad, independientemente cuál sea, tienen derechos. Las mujeres, el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Ya explicaban mis compañeros, libertad, fraternidad, igualdad era para los hombres. La Declaración de los Derechos del Hombre, la Convención Americana de los Derechos del Hombre. Es decir, los tratados internacionales de derechos humanos eran de los hombres y no por un asunto semántico de que se mencionaran hombres. No, es que realmente eran de los hombres. Los derechos no eran de las mujeres. Y entonces todas las convenciones de los derechos humanos de las mujeres son recientes. La Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer es reciente. La Convención para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer es reciente. Y el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la legislación nacional es reciente. Hasta 1954, por primera vez, la mujer en Nicaragua se reconoce el derecho a votar. 1954. O sea que muchas de nuestras abuelas no eran reconocidas como ciudadanas. Es algo reciente, muy reciente. Y el reconocimiento absoluto de derechos entre hombres y mujeres se da por primera vez en la Constitución de Nicaragua en 1986 que se aprueba y 1987 que entra en vigencia. Por primera vez, 1987. Entonces, ¿cuántos años tiene de estar constitucionalizados los derechos de las mujeres en Nicaragua? 1987. A la fecha, a ver esos matemáticos. 32 años. 32 años, apenas que la mujer es ciudadana, que la mujer es sujeta de derechos. Y dice nuestra Constitución que el Estado tiene la obligación de eliminar todos los obstáculos que impidan el ejercicio de derechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, la Constitución enunció de forma general esos derechos, se necesitaban precisar esos derechos. Y entonces las leyes que reconocen de forma expresa, específica y particular los derechos de las mujeres son recientes. Ley de Derechos y Oportunidades de las Mujeres, 2008. ¿Cuántos años tienen? 7 años. Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, 2012. ¿Cuánto tiene? 7 años. La Ley de Derechos y Oportunidades de las Mujeres establece que las mujeres en Nicaragua tienen derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales. Es decir, antes de esa ley no existía una norma jurídica que fuera tan expresa en el reconocimiento de derechos de las mujeres. Y la famosa ley bendita, y no lo digo en sentido irónico o sarcástico, bendita ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, por primera vez sanciona todas las formas de violencia hacia las mujeres.
violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia laboral, violencia en el ejercicio de la función pública y el femicidio como la máxima expresión de la violencia. Entonces yo me estoy quedando con la última característica de los derechos humanos, es que los derechos humanos son progresivos y evolutivos. Y que voy a cerrar, ahora que está entrando nuestra maestra, nuestra rectora de la Universidad Comunitaria de la Costa Caribe, Huracán. Cierro con los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Efectivamente, ha habido una visión eurocéntrica de los derechos humanos, una visión etnocéntrica de los derechos humanos, es decir, que los derechos humanos son de los blancos, que los derechos humanos son de la gente de las ciudades, que los derechos humanos son de la gente, de los pueblos, de las personas de Occidente. Los derechos humanos son de los negros, los derechos humanos son de los pueblos afrodescendientes. Y digo negros no en sentido peyorativo, es que los pueblos negros me han enseñado que eso es el reconocimiento a su identidad, a su ancestría africana. Y entonces los derechos de los pueblos originarios, su reconocimiento es de reciente data, igual que los otros derechos que mencioné. La Convención 107 de la OIT es de 1957, la Convención 169 de la OIT es de 1989 y la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas es del 2007. Las convenciones anteriores que mencioné de la OIT reconocían algunos derechos y no le llamaban pueblos indígenas, le llamaban pueblos tribales. Por primera vez Naciones Unidas usa la categoría de pueblos indígenas y se aprueba una declaración, es decir, un catálogo de derechos para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas, en el año 2007. Posterior a eso, posterior al 2007, ha habido una discusión y los pueblos originarios han demandado que no se les llame indígenas, sino originarios. Pero la Declaración de Naciones Unidas así tituló, ¿no? Pueblos indígenas. En algún momento se va a cambiar. ¿Por qué no indígenas? ¿Y por qué originarios? No indígenas porque Cristóbal Colón y los españoles, los europeos se equivocaron al decir que aquí venían a las Indias, las Américas. Nosotros no somos indígenas. Entonces, pueblos originarios son los pueblos autóctonos, son los primeros habitantes, los dueños de, no solamente de las Américas, sino de todos los continentes, los pueblos que habitaron originariamente todos los continentes. Entonces, los derechos de los pueblos originarios. ¿Y cuáles son los derechos de los pueblos originarios? El derecho a ser educado en su propio idioma, el derecho a crear espacios de gobernabilidad autonómica, los derechos a administrar los recursos naturales, los derechos de titulación de la tierra, el respeto a sus cosmovisiones, el respeto a sus idiomas, el respeto a la multiculturalidad, el respeto a la multietnicidad, el respeto a sus tradiciones, sus costumbres, su religiosidad. Esos son los derechos de los pueblos originarios. En el caso de Nicaragua, los pueblos originarios, los derechos de los pueblos originarios se empezaron a reconocer igual en la Constitución de 1987, es decir, la Constitución vigente, Constitución que se construyó en la primera etapa de la Revolución, que es una de las constituciones más garantistas de derechos humanos. Fíjense bien, ya les mencioné que habla de derechos de las mujeres, habla de derechos de la niñez, artículo 71, y nuestra Constitución dice que Nicaragua es una nación multiétnica, plurilingüe y multicultural. 1987, pocas constituciones a la fecha reconocen que somos un Estado plural, un Estado diverso, un Estado heterogéneo, un Estado multicultural.
Es decir, rompe esa concepción homogénea, rompe esa concepción eurocéntrica, etnocéntrica, y reconoce la diversidad cultural, nuestra Constitución. Y después de eso, en la legislación nicaragüense, hemos venido aprobando otras leyes en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Y debo de decir que casi todas las leyes de derechos humanos que tiene Nicaragua, casi todas, se aprobaron o en la primera etapa de la revolución o en esta segunda etapa de la revolución. Me imagino que ustedes han estado poniendo la atención porque le voy marcando la fecha cuando se han aprobado las leyes. En la primera etapa de la revolución, además de la Constitución, se aprobó la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica, 1987. Despuesito que se aprobó la Constitución. Y la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica establece que todos los pueblos que habitan en la Costa Atlántica tienen derecho a crear su forma de gobierno y crea la autonomía y reconoce los derechos de propiedad y reconoce los derechos culturales y los otros derechos que mencioné, que doctrinariamente están reconocidos como derechos de los pueblos originarios, se reconocen en la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica. En el 2014 se reformó la Constitución política y ya no debemos de decir Costa Atlántica, porque nosotros no tenemos costa en el Atlántico, tenemos costa en el Caribe. Entonces, esa reforma dice que en todos los lugares donde se decía Costa Atlántica, léase ahora Costa Caribe. Entonces, es la Ley de Autonomía de la Costa Caribe. Y en la Constitución, donde antes decía Costa Atlántica, son los derechos, y ya no se usa el concepto comunidades, ni en la Constitución ni en la legislación secundaria. El concepto que se usa es pueblos, porque comunidad es algo muy restrictivo, es algo muy segmentado, muy discriminador. El concepto pueblo es más amplio, porque los pueblos misquitos, por ejemplo, habitan en Honduras y habitan en Nicaragua. El concepto pueblo es más amplio desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de identidad colectiva, etc. Entonces, no son ni comunidades ni de la costa atlántica, son pueblos de la costa caribe. ¿Ya? Entonces, tenemos la ley de lenguas. La ley de lenguas, yo siempre pregunto a mis estudiantes cuáles son los idiomas de Nicaragua y siempre me responden español. No, los idiomas de Nicaragua son español, inglés, misquito, mayagna y todos los idiomas de la costa caribe. ¿Ya? Así lo dice la ley de lenguas. Y tenemos la ley de demarcación territorial de los pueblos originarios. Se me acabó el tiempo. La ley de demarcación territorial de los pueblos originarios. Y tenemos la ley que establece que no debe de haber discriminación para la cultura garífuna. Ley del 2014, Ley de Declaración de la Cultura Garífuna como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y tenemos la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas. Y tenemos la Ley de Trato Digno y Equitativo a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del 2011. Entonces, en Nicaragua están reconocidos. Y en otro congreso vamos a hablar de cómo esos derechos en Nicaragua se han venido haciendo realidad. Hoy solamente hablé de conceptos, leyes, conceptos, derechos, principios, características. Pero esos derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes en Nicaragua se vienen haciendo realidad. Solo les voy a dar un dato. El 31% del territorio nacional está titulado a favor de los pueblos originarios y afrodescendientes. Ningún país de América Central, ningún país de América Latina ha hecho una titulación tan masiva. El 31% del territorio nacional, de la geografía nacional, es más de lo que geográficamente es El Salvador, por ejemplo. ¿Ya? Se han titulado tierras para los pueblos afrodescendientes, misquitos y otros pueblos de la costa caribe nicaragüense. Muchas gracias.